Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Ya hemos estado haciendo los balances, el año está en su punto culminante y estamos en diciembre con su alegría, viendo que cada uno de nosotros ha colocado un papel muy importante, pero celebrando que quienes han participado de un modo u otro en la intervención Modelo Eco 2 de la Corporación Viviendo han dicho cosas muy importantes a lo largo de todos estos programas, porque están motivados, están incentivados con un impulso y una pasión que surge de la incorporación de ese otro que no estaba visto, que estaba estigmatizado, que estaba anulado o descuidado. Incorporación, vuelvo a decir, a la vida, su reconocimiento. Y eso se ha hecho en la corporación a través de un escenario muy importante que es el de los centros de escucha. Ustedes habrán oído siempre hablar a cada invitado al programa Palabra Plena que habla de centros de escucha activa, de verbalización, de hablar, de contar, y eso es lo que hace la corporación con los centros de escucha. Entonces, esta noche estamos con Felipe Muñoz, que es responsable del centro de escucha de La Sultana. Ya sabemos que por Palabra Plena han pasado invitados de La Sultana también, del Retiro, de Potrero Grande. Pero hoy queremos conversar con él sobre, pues digamos, un balance. ¿Qué es lo que han hecho estos centros de escucha? Felipe, me alegra mucho que estés de nuevo en Palabra Plena. Te había planteado, bueno, un centro de escucha, ¿cómo se podría definir? ¿Qué es? Buenas noches, don Jaime, me alegra mucho estar de nuevo aquí. Buenas noches a todos los que nos ven esta noche. Bueno, un centro de escucha básicamente es un espacio, una estrategia de construcción de redes comunitarias, redes institucionales, que le permiten a una comunidad, a un individuo, dar respuesta efectiva a una demanda específica. Podríamos resumir a grandes rasgos ese espacio, esa estrategia del centro de escucha, como una construcción de redes. Hay como un acto milagroso, es decir, donde no había vínculo, se produce vínculo, se produce un nexo, una relación. Hay un discurso, ¿no? Hay a través del centro de escucha. ¿Qué hace uno en un centro de escucha? Yo que por alguna razón llego al centro de escucha, estoy en el centro de escucha, ¿qué puedo hacer yo allí? Bueno, es importante de pronto hacer una aclaración muy puntual. El centro de escucha no es un espacio físico, como de pronto se podría pensar, no es realmente la idea de que alguien llegue al centro de escucha. En el caso de Potrero Grande sí podríamos decir que alguien llega, hay un espacio físico. En los otros dos espacios realmente es una estrategia que se plantea recorrer el barrio por parte de un equipo que consta de profesionales de apoyo, psicólogos o psicólogas y operadoras comunitarias. Pero ese centro de escucha realmente es nómada, podríamos decirlo así, está caminando constantemente las comunidades, los sectores, hablando con la gente, preguntando cómo está, cómo le ha ido, qué opina sobre las problemáticas de la comunidad, qué soluciones tiene frente a ellas, y así vamos construyendo. Realmente es una conversación de lado y lado que se va dando y que permite llegar a unos puntos de trabajo, a unas demandas efectivas de parte de una comunidad o de una persona, y que a partir de esa demanda efectiva
ya se trabaja y ahí respondo un poco su pregunta, comenzamos a construir un proyecto o un plan de trabajo para esa comunidad o para esa persona específica. Digamos que esa demanda deja de ser una queja para traducirse en la expresión de un problema que va a tener una solución posible, real, ¿sí? Porque es que generalmente uno está acostumbrado a que lo invita a quejarse, y entonces uno se queja y para eso está el mono de la pila, ¿no? Pero aquí el centro de escucha hace ese milagro, por llamarlo así, pues hay una transformación de esa queja en un acto que asume para sí el propio quejoso, por llamarlo así, el sujeto que propone la demanda, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. Me decías que es distinto en un lugar y en otro, ¿no? En unos, por ejemplo, el centro de escucha puede tener un espacio físico y también, pero en otros puede no tenerlo. ¿Por qué esas diferencias? ¿Hay que tomarlas en cuenta o no? Claro, es fundamental. Nosotros dentro del proceso trabajamos el CDS, que es un sistema de diagnóstico estratégico. Básicamente ese sistema o ese diagnóstico lo que nos permite es construir e identificar la comunidad, no desde una parte totalmente académica como de pronto se tiende a construir un diagnóstico, sino construirlo desde la misma comunidad, identificando no solamente su historia, los proyectos que han tenido, positivos o de pronto que no han terminado de la mejor manera, sino también identificando rituales de acción, identificando reconocimientos de la misma comunidad hacia procesos, hacia problemáticas y hacia posibles soluciones. No les imponen nada, no. Se respeta eso que tienen, se cuenta con lo que Exacto. tienen, se respeta su historia, ¿no? Porque es como una forma de historizar la vida. Yo recuerdo cuando vinieron del retiro algunos líderes al programa, don Jaime Vargas, claro. Hizo una historización que fue maravillosa, que se nos volvió como pues un encuentro novedoso, porque era hacer la historia de cómo nadie fue a contársela allá. Exacto. ¿Sí? Ellos la fueron construyendo. Digamos que ese es el lugar que podría tener cada digamos integrante, si se puede, de los centros de escucha. Para nosotros es fundamental, y en algún momento lo comentábamos en una oportunidad que estuve hablando sobre los operadores pares que tenemos. Operadores pares. Son personas de la comunidad que para nosotros significan un soporte y un peso fundamental a la hora del trabajo, porque ellos son los que conocen su realidad, conocen la realidad del barrio, y ese conocimiento es igual o más importante del que quizás nosotros o algún profesional pueda llegar a hacerlo. La teoría... Porque tiene de primera mano el hacer, el vivir de esa comunidad. No podemos llegarle a imponer, porque ya hay un conocimiento, hay unas dinámicas que debemos como profesionales y como equipos encargados de pronto un proceso, entenderlas, interiorizarlas y también trabajarlas. Ese es el tema de los operadores pares. De los operadores pares y de la comunidad también. Nosotros construimos redes dentro de la comunidad. Está la red subjetiva, la red operativa, la red de recursos y la red de líderes de opinión. Tenemos un precepto, una hipótesis que en una comunidad ningún proceso puede desarrollar si un líder de opinión no lo avala. Sí, el líder de opinión es el que básicamente da ese pequeño impulso para que ese proceso continúe o para que definitivamente pare. Y no identificamos de pronto líderes como una cabeza visible, no siempre como el presidente de la Junta de Acción Comunal, como la persona que tiene proyectos al interior de la comunidad, sino personas que pueden ser el señor de la tienda, el señor que vende algún producto en la esquina, porque él cualquier cosa que diga se convierte dentro de la comunidad en un punto de referencia. Entonces, facilita claro, o se opone al proceso. Y se entonces para nosotros escuchar, más que ir a imponer, a decir, lo que nosotros es escuchar, reconocer y a partir de ese conocimiento que nos da la misma comunidad, construir y trabajar con ellos. Entonces hay una actitud muy ética, ¿no? Muy importante en la responsabilidad de la formación del centro de escucha, el respeto que se tiene por el sujeto que es decir, ahí no es yo vengo a que usted sea de tal modo, yo
no, No, es- que propone lo que decías antes, el tipo de demanda Claro. que se produce allí. De pronto, bueno, y también hemos aprendido a partir de diferentes procesos que se han tenido con otras diferentes tecnologías, que a veces no es dar lo que pensamos que le sirve a esa comunidad, sino realmente potencializar lo que ya tiene esa Ya comunidad. tiene aprendido. Exacto. Porque es que el infortunio de muchas intervenciones es que ya llevan sabido todo y descargan el sabido y la gente no sabe que esos que saben que les está pasando es lo que les está pasando a ellos, porque ellos viven es otra cosa. Entonces, por eso tan importante eso que estás diciendo, que se produce en la escucha de la demanda de la comunidad, pues sí, en el fondo esa queja, pero que esa queja tiene recibo para transformarla en una demanda efectiva. Exacto. Nosotros tratamos precisamente que no se... Listo, si usted tiene más que una queja, como decíamos, una demanda, no espere a que yo como organización o el vecino como líder me la solucione. Trabajemos juntos, propongamos. En algún momento los procesos se acaban y se van. Y ahí quien responde por esa demanda o esa inquietud que tenía. Yo como persona que vivo en esa comunidad y que me debo hacer responsable también de ella misma. O sea que la condición de nomadismo no quiere decir, nosotros vamos a empezar a deambular por aquí y cuando encontramos la selva nos vamos, no, sino que allí hay una condición de, el que está haciendo nomadismo está caminando, Exacto. está andando, está siguiendo unos pasos, Conociendo. poniendo unos pasos Exacto. por donde va a caminar solo cuando el otro que salió salga y hay esa garantía de... La idea es que las comunidades precisamente desde ese doble conocimiento, nosotros no tenemos la idea o no pensamos que nosotros vamos y damos un conocimiento, damos pero también recibimos. Y en esa doble interacción lo que aprendemos es generar capacidades para la comunidad, que les llamamos capacidades instaladas, tanto para la comunidad como instituciones, para que una respuesta efectiva a esa situación que quizás, como se presenta en un momento específico, se pueda presentar más adelante. Y que conlleve a mejorar la calidad de vida de esa comunidad y de esas personas que la están viviendo y la están pues, padeciendo en ese momento específico. Eso no quiere decir que el profesional que está allí sea un ignorante, que no sepa, ¿sí? Sino que hay la necesidad de dejar de lado ese conocimiento que tiene para abrirse a ver qué es lo que, si esa realidad puede estar coincidiendo con el conocimiento que tenga. Pues los profesionales al final de cuentas hacen una teorización sobre cosas generales. Es importante desaprender y ver otras realidades que quizás en las universidades no se aprende, no se tienen de referentes. Es importante. Y que se pueden asumir exactamente para proporcionar. Aquí los profesionales que han estado en Palabra Plena han tenido esa visión de, bueno, aquí hay un fenómeno en las comunidades que podemos aportarle a la universidad para que ella enriquezca también su currículum, su forma de ver la realidad histórica. Felipe, ahorita hay unos anuncios de la corporación, entonces cuando vengamos, me llama mucho la atención la idea de que hay 3 centros de escucha y los 3 no son uniformes, sino que la vida transcurre de manera desigual dentro de una uniformidad. Entonces, para que hablemos de eso al regreso del programa, los centros de escucha. Esto es una cosa muy interesante, porque nos dice Felipe, allí hay un espacio que no solamente tiene que ser físico, sino que es relacional, que tiene que ver con, en el fondo, el encuentro con el otro. Será el asunto de yo puedo decirle al otro lo que me pasa y el otro puede darle una acogida a eso que me pasa. Y yo estar seguro de que de allí va a salir una ayuda, una solución. Estas cosas son muy interesantes. Con él vamos a continuar, con Felipe, ahora cuando regresemos hablando de este tema de cómo funcionan esos centros de escucha. Acompáñenos.
centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Qué bueno que sigan con nosotros en esta reflexión. Es sobre los centros de escucha y Felipe, que es responsable de un centro de escucha en Sultana, nos está contando cómo han funcionado en este periodo, en este año, qué resultados han tenido y un poco las perspectivas que hay a través del trabajo que la Corporación Viviendo hace. Felipe, te preguntaba, ¿por qué no son uniformes? ¿Por qué son diferentes los centros de escucha? Sí, son centros de escucha. Bueno, Jaime, las comunidades son distintas desde sus mismas formas y representaciones. Le contaba yo hace un momento que hacemos un diagnóstico que se llama C10, en el cual precisamente identificamos esas dinámicas al interior de cada una de las comunidades y desde esta nos permite comenzar a construir. Hemos visto de pronto a grandes rasgos, si bien hay problemáticas similares como son pandillas, fronteras invisibles, embarazo en adolescentes, consumos de psicoactivas, entre otras, las formas en que la comunidad las interioriza, las representa y sobre todo actúa frente a ellas varían. Varían desde la parte cultural, por ejemplo, no es lo mismo la población de la Comuna 20, que es población principalmente mestiza, de Nariño y Cauca, a las poblaciones de pronto de Potrero y Retiro, que son poblaciones afro, que descienden o vienen de otras situaciones y espacios que culturalmente las afrontan de forma distinta. Estas formas de enfrentarlas, de identificarlas e interiorizarlas varían, y esto nos permite, nos permite ver diferencias entre las mismas comunidades que trabajamos, y eso nos permite construir planes distintos de acción para los mismos centros de escucha, a pesar de que la estrategia se centre pues en el mismo modelo. Y eso es muy importante, porque de pronto allí puede estar el éxito de una intervención, porque asume, porque toma en cuenta la diferencia, y se puede fracasar cuando a todos se les aplica el mismo remedio para el mismo mal, porque hay esa tendencia cuando se hace una clasificación
Y esto, lo que está aquí en este marco es esto y lo que esté por fuera es otro. Entonces uno podría decir, Potrero Grande, eso ya es tal cosa, es peligro, el estigma, y se apartó, se quitó. Aquí esto está. Entonces esa diferencia hay que tomarla en cuenta, y creo que no solamente tomarla en cuenta, sino producir esa diferencia, dejar que se produzca, que se identifiquen esas comunidades a través de su propia palabra, de su propia nominación, que son, ¿no? Retomamos ahí el cuestión de conocimiento, o sea, es transversal hablar de conocimiento y de doble lado, ¿no? Sí. O sea, no es solamente llegar con una propuesta ya finalizada y construida, sino que llegamos con una idea. Que tiene unas bases, es claro, tiene unas bases tanto teóricas como empíricas, pero que siguen construcción. Y que no termina nunca de construirse. Las comunidades son cambiantes y eso es fundamental. No comenzamos y terminamos de la misma forma. Las comunidades cambian por sí mismas dinámicas sociales, culturales, económicas, que permiten que nosotros estemos allí, identificándolas, conociéndolas y trabajando con y desde ellas. No podemos pretender generar un cambio sin identificar un cambio que se está dando en la comunidad. Es necesario conversar con esa realidad, con ese contexto y construir con él. Es fundamental para nosotros esa idea. Pero aquí se me ocurre esto, Felipe. Uno podría llegar y oírlos, ¿cierto? Oír a la comunidad y entonces decirle a la comunidad, bueno, esto es lo que ustedes tienen y lo que quieren, pero esto que nosotros les traemos es mejor, entonces hagamos esto porque es mejor. Sería eso ¿cómo podría llamar? Ahí lo que tenemos y siempre tenemos claro es el diálogo, o sea, es fundamental, y por eso construimos precisamente esas redes, identificamos diferentes tipos de redes, como le comentaba hace un momento, subjetiva, que son las personas con las que tenemos contacto, que nos permiten entrar y trabajar en el barrio, con los que vemos día a día, pero también una red de líderes de opinión. Con eso dialogamos, porque sabemos, como le comentaba, que estos son fundamentales para que un proceso definitivamente se pare. Y esas reuniones constantes y ese diálogo constante que tenemos con ellos es precisamente para eso. Ellos tienen unas ideas, unas demandas, nosotros tenemos de pronto otra idea y unas posibilidades para trabajarlas, pero tenemos que llegar a un mutuo acuerdo. De nada sirve que nosotros impongamos algo o que ellos nos impongan algo. No, aquí no somos ellos y nosotros, somos un conjunto de personas trabajando en pro de una comunidad, y el diálogo es fundamental para eso. No es la idea de llegar y decir, tenemos un proyecto y es mejor que el que ustedes tienen, o venga, el proyecto que ustedes es mejor. No es la idea, es un diálogo constante y una construcción colectiva para poder llegar a impactar realmente en esa realidad que pretendemos modificar. Es fundamental ese diálogo. Siempre ha sido muy peligroso eso de intervenir de ese modo, de querer salvar al otro, porque uno cree que si está comiendo apenas tostadas de plátano por la mañana y agua de panela, que es infeliz, que está viviendo muy mal, entonces lo va a meter en el cuento de gourmet y le lleva, se gastan unos recursos para llevarle televisores en donde el programa gourmet empiece a funcionar, y eso no tiene sentido, pero se hace, ¿no? Se hace, y que tenemos desafortunadamente tenemos experiencia en el Pacífico, sí, con la cuestión del plátano, que usted lo mencionaba ahorita. Decir a la gente del Pacífico, no coma plátano, como otro, no sé, coma papas, y lo ha pasado. Se ha llevado a hacer una transferencia de tecnologías completa sin identificar ese contexto, sin identificar esa realidad, que al final fracasa, porque no se conoce esa cultura, no se conoce esa idea y ese trabajo que hay previo en esa comunidad, se desconoce en totalidad. Sí, me da mucha risa porque alguna vez nos encontramos con un grasejo, vienen a enseñarle a la gente a hacer sancocho. Ellos hacen sancocho con plátanos, con coles y con toda esa cosa, pero alguien viene a enseñarles a hacer sancocho con orquídeas, con claveles, porque claro, las coles son feas, pero las orquídeas y los claveles, entonces hacer un sancocho con claveles, con flores de estas, en vez de coles, no tiene sentido. Felipe, yo creo que todavía falta mucho por decir en relación con el balance que se puede hacer de los centros de escucha, de su trabajo
y de su proyección. Pues es todo el tiempo hablando de esto. Aquí no tenemos límites en ese sentido, solo que por hoy terminamos el programa y la invitación para continuar hablando de esto en las próximas oportunidades. Y gracias por estar en Palabra Plena, Felipe. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un año muy lleno de aventura, que se cumplan todos sus deseos y siempre la idea de que todavía podemos aportar más de lo que no sabíamos que teníamos para hacer una convivencia necesaria. Cuídense mucho, apliquemos siempre la inteligencia convivencial y contagiemos a los otros. Nos vemos el próximo martes. Que descansen. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.